Padre, que no sea yo, sino tu Espíritu Santo hablando por medio de mi boca para compartir tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos, para la gloria del Señor en esta mañana tan hermosa. Gracias en el nombre de Jesús por estar escuchando los mensajes y espero que los comparta con otras almas que también necesitan escuchar los mensajes del Señor, la palabra del Señor. Amén. Gracias a Dios en este día el Señor, para la gloria y honra del Señor. Amén. En este día el Señor me daba un mensaje muy hermoso. Amén. Que quiero compartir con todos ustedes, porque la palabra es del Señor y es para todos. Dice la palabra del Señor: echa tu pan sobre las aguas y vendrá bendición para ti. Amén. Entonces, o sea, ¿qué quiere decir? Que compartamos lo que el Señor nos está dando a cada uno de nosotros. Amén. Y quiero leer un versículo para la gloria del Señor. Quiero leer este versículo y empezar la enseñanza, que creo que se va a titular, la enseñanza, significa de una intimidad con el Señor. Entender esto, ¿qué es una intimidad con el Señor, con nuestro Dios? ¿Qué es una intimidad? Porque debemos entender qué es estar en la intimidad con Dios o una intimidad con Él, y todo está aquí en su palabra. Él nos lo da Él no lo revela por medio de su palabra, o sea, nos da la enseñanza para que nosotros entendamos, lo conozcamos. Y lo que el Señor me mostraba en esta mañana tan hermosa, en un pensamiento que se me vino, más bien el Espíritu Santo, amén, que nos habla por medio de su palabra, y que la palabra está aquí en nuestra mente. Porque cuando usted lee la palabra, yo leo la palabra siempre, la palabra vive dentro de nosotros. Entonces, todo eso viene, cuando el Espíritu Santo nos habla, nos da la palabra, viene la palabra a nosotros, ¿verdad? Y es por eso que hay mensajes y los compartimos, porque el Espíritu Santo es el que a todos los que compartimos mensajes, nos inspira en el Espíritu, nadie más que Él. De nosotros no puede salir nada, solamente de el Espíritu Santo. Entonces, este mensaje, no sé si le voy a poner ahí otro, en el Espíritu Santo que Él me dice, si le voy a poner ahí en letras otro, en veces pongo otro título, pero la enseñanza significa una intimidad con Dios. ¿Y qué es una intimidad con Dios? Amén. Entonces, para entender, para la gloria y honra del Señor, vamos a Juan 3:29. Acuérdese que esta es una enseñanza, es para aprender. Amén. Pero dice la palabra del Señor que la palabra es para redarguir, reprender, para enseñar, para enseñar, para redarguir, para aprender, para disciplinar. Para muchas cosas es la palabra de Dios. O sea que cuando el Espíritu Santo habla, pueden salir todas esas cosas. Amén. Reprender, enseñanza, reprensión, exhortación, muchas cosas salen cuando uno habla por medio del Espíritu Santo, cuando uno da la enseñanza, cuando uno predica la palabra de Dios. Salen muchas cosas que podemos aprender, porque es el Espíritu Santo el que nos está dirigiendo nuestra boca, porque solamente somos vasos usados por Él. Entonces vamos a Juan 3:29 y vamos a leer su palabra, que es la que nos va a enseñar esta enseñanza. Dice así la palabra del Señor: es el novio quien se casa con la novia,
Y el amigo del novio simplemente se alegra de poder estar al lado del novio y oír sus votos. Por lo tanto, oír que él tiene éxito me llena de alegría. Aquí estaba Juan el Bautista, ¿verdad? Hablando del Señor Jesús, que el Señor Jesús vino, ¿verdad? En este tiempo y andaba con sus discípulos, pero los discípulos de Juan el Bautista se quejaban con Juan, amén, de que estaba bautizando el Señor. Entonces, lo que quiero decir aquí sobre el tema es que está hablando de un novio y de una novia. El novio es Cristo y la novia es la iglesia, los discípulos que seguimos al Señor. Amén. Los discípulos que estamos siguiendo al Señor y muchas veces hasta dejándolo todo por seguirlo a Él. Los que amamos al Señor, usted y yo, los que estamos en este camino caminando, siguiendo al Señor y quitándonos todo lo que traemos de atrás. Bueno, aquí está el novio, Jesucristo, ¿verdad? Y la novia, los discípulos. Esto es espiritual. Amén. Entonces, cuando hablamos de una intimidad, es que hay un ejemplo de como un matrimonio, como un noviazgo. Entonces, esto espiritual, es nuestro espíritu con el espíritu, nuestra intimidad y nuestra comunión con el espíritu y el Señor y el espíritu de Dios es con Él. Es espíritu a espíritu. Amén. Aunque hay alma y hay carne, pero nuestro espíritu es el que tiene la intimidad y la comunicación con el Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, en nuestra intimidad es estar con Él. Amén. Acercarnos a Él, alabarlo, glorificarlo, adorarlo, buscarlo en su palabra, en oración, en muchas cosas que nosotros podemos hacer con obras, en buscar al Señor. Amén. ¿Cómo podemos buscar al Señor? ¿Cómo vamos a estar con Él en intimidad? Buscándolo por medio de buscándolo en su palabra es estar en intimidad con Él, porque estás buscando de su voz, amén, hablando con Él en la oración, es estar en intimidad con Él, porque estás tratando de comunicarte con Él. Esa es una intimidad con el Señor. Amén. Y platicar con Él. No nada más oración de peticiones, sino también de platicar con Él. Como si tú platicas con un amigo o con una amiga. Eso es intimidad con el Señor. Es cuando nosotros decimos, no deje al Señor, búsquelo en intimidad. Eso quiere decir que usted se acerque a Dios buscándolo de alguna de otra manera en la iglesia con los hermanos. Amén. Vamos a seguir leyendo, pues para seguir aprendiendo qué es una intimidad con el Señor. Amén. Entonces vamos a Apocalipsis 22:12. Apocalipsis 22:12. Aquí nos está hablando la palabra del Señor. Que el Señor viene pronto. Entonces, ¿qué tenemos que estar haciendo nosotros? Buscándolo lo más que se pueda, buscándolo lo más que podamos encontrar al Señor. Amén, porque dice su palabra, búsquenme mientras pueda ser hallado. Y mire lo que dice, miren, yo vengo pronto y traigo recompensa conmigo para pagarle a cada uno según haya sido sus hechos. Amén. El Señor viene pronto y trae regalos, trae recompensas. Mire, el Señor es tan dadivoso, que Él nos ha dado muchos dones. Nos ha dado muchos regalos, ministerio, dones, talento. Amén. Nos ha dado su presencia, nos ha dado al Espíritu Santo, nos ha dado muchas cosas hermosas aquí en vida en la tierra. Amén. Y todavía trae más porque dice que habrá una piedra que tendrá nuestro nombre escrito. Un nombre que nadie conoce, que solamente nosotros vamos a conocer. También Él tiene coronas para dárnoslas, para coronar a los que les va a dar esa corona. O sea, el Señor trae grandes recompensas. Amén.
Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el Señor viene con cosas hermosas para nosotros. Amén. Entonces dice, amén. Él viene pronto y Él viene, pero el Señor viene, amén. El Señor viene ¿por quién? El Señor viene ¿por qué? Amén. Mire lo que dice en Apocalipsis 22:17. El novio viene. ¿Por quién viene? Pues viene por la novia. Amén. Y sus invitados. Mire lo que dice aquí. El 17, perdón. Dice, el espíritu y la esposa dicen, ven. Que todos los que oyen esto digan, ven. Todos los que tengan sed, vengan. Todo aquel que quiera beber gratuitamente del agua de la vida, venga. Hermanos y hermanas, tenemos que tener una intimidad con el Señor. Pero, ¿qué es una intimidad con Dios? Amén. En esta enseñanza, en este tema, vamos a aprender qué es tener una intimidad con Dios. Y si usted no está teniendo una intimidad con Él, amén, porque debemos de examinarnos si estamos aprendiendo a tener una intimidad con el Señor. La palabra nos lo está diciendo por medio de ejemplos. ¿Qué dice en Juan 3:29? El novio y la novia está poniendo de ejemplo, amén, una relación. Amén. Como ya lo explicábamos por medio en otra enseñanza. Amén, ya lo habíamos mencionado en otra enseñanza donde dice que una intimidad no es una relación sexual. Amén, hay una enseñanza sobre eso. Hermanos, el Señor le dijo a los fariseos, a los hipócritas, les dijo, amén, cuando ellos le preguntaron, Señor, ¿de quién va a ser esposa si fue esposa de los 7? Amén, pero el Señor le dijo, allá en el reino de los cielos no es como aquí, allá no hay matrimonio. Amén, allá no va a haber matrimonio, allá vamos a estar con el Señor, casados con Él espiritualmente. Amén. Entonces, para entender esto, necesitaríamos entender que la intimidad con el Señor, para entender lo de una relación. Amén. Es espiritual, es mente, alma y corazón, lo que está dentro de usted y de mí. Amén. Entonces, amén. Entonces, acuérdese que una relación sexual, como lo decíamos en la otra enseñanza, es el deseo de nuestro cuerpo, la carne, amén. Pero una intimidad espiritual y el alma es muy diferente. No tiene nada que ver con el deseo de nuestra carne. Una intimidad en el espíritu y en el alma y el espíritu, los dos juntos, no es lo que nuestro cuerpo y carne desean. No tiene nada que ver la intimidad con Dios, la intimidad con Jesucristo, la intimidad con el Espíritu Santo. No tiene nada que ver con una relación sexual, con un deseo de este cuerpo y de esta carne, que se van a ir al polvo y se lo van a comer los gusanos. Amén. Entonces, para seguir entendiendo lo que es una intimidad con el Señor y que hay que estar en intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque hay que estar en intimidad con Dios, porque el Señor viene pronto y viene con los que estamos en intimidad con el Señor. Viene con aquellos que estamos en intimidad con Cristo y con el Espíritu Santo, amén, y que tenemos una comunicación con ellos y ellos con nosotros. Por eso es bueno escuchar la voz del Espíritu Santo, amén. Acuérdense que estamos en un mundo espiritual, aunque literal por fuera, pero espiritual por dentro. Amén. Amén. Vamos a seguir leyendo para entender qué es una intimidad con Dios, qué es estar íntimamente con Dios y que debemos estar íntimamente si nos queremos ir con el Señor, porque no nos vamos a ir con quien no conocemos. El Señor quiere que lo conozcamos, pero solamente lo podemos conocer por medio de una intimidad con Él. Amén. Vamos a seguir entendiendo. Amén. Entonces, amén. Pero cuidado, hermanos, porque Israel
es un ejemplo para nosotros. Vamos a ver de la intimidad que tuvo el Señor con Israel y Israel tuvo con el Señor, porque Israel lo conoció y muy bien. Si podemos mirar todos los milagros que hizo en Egipto y para Israel, ellos lo conocieron. Amén. Y Moisés cara a cara, dice la palabra del Señor, íntimamente. Entonces vamos a Jeremías 2:2. Amén. Vamos a Jeremías 2:2, donde aquí nos habla, el Señor nos habla del pueblo de Israel. Amén. Nos habla el Señor aquí. Permítame. Nos habla aquí el Señor. Jeremías 2:2. Amén. Aquí el Señor nos habla del pueblo, de su pueblo, de su pueblo en Israel, los judíos, como él tuvo una intimidad con ellos. Aquí lo dice en su palabra. Mire, dice, ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén, fundamento de paz. Esto dice el Señor. Recuerdo que ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada, una joven recién casada. Israel se comprometió con Dios. Amén. Había un pacto entre ellos dos. Acuérdese que es el viejo pacto, el Nuevo Testamento. Ahora estamos en el nuevo pacto, Nuevo Testamento. Acuérdese de eso. Entonces, Israel estaba en un pacto con Dios de matrimonio, de unión, de intimidad. Amén. Entonces dice, casada, cómo me amabas y me seguías, aún a través de lugares desolados. En otra parte dice, andabas por el desierto y no te importaba. Amén. En otra parte dice, recuerdo que ansiosamente me buscabas como una esposa enamorada. Amén. Entonces son palabras que el Señor usa en parábolas para que nosotros le entendamos de qué forma, de que Él vino a hacer un pacto con nosotros, vino a matrimoniarse con nosotros, vino a tener una intimidad con nosotros. ¿Para qué? Para conocerlo, porque lo que Dios quiere, el Señor quiere, es que lo conozcamos. Y usted puede decir y preguntarse, ¿cómo lo sabe usted? Amén. O ¿cómo lo saben otros? Amén. Porque su palabra lo dice. Y no solo su palabra, sino las cosas que Él hace en nuestra vida. Amén. Entonces tenemos que dar testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. El Señor quiere, y ahorita le voy a decir por qué lo sabemos. El Señor quiere que nosotros nos matrimoniemos, que estemos unidos a Él, no que nos alejemos. Amén. Acuérdese que la intimidad con el Señor es buscarlo de alguna de otra manera, en oración, en ayuno, en la iglesia, en su casa, en la habitación de su casa, en su intimidad con usted y Él. Amén. Platicando con Él, preguntándole lo que no entiende, como un amigo, como una amistad, como el que vive con usted. Amén. Entonces esa es la intimidad con Dios y es de todos los días, porque mire lo que pasó con Israel, se olvidaron del Señor. Dice la palabra del Señor que en veces lo buscaban y otras veces no. Hay días que lo buscamos, hay días que no. Eso no es una intimidad diaria con el Señor. Una intimidad diaria con el Señor es estar en comunicación con Él constantemente. Durante el día, durante las semanas, durante los meses, durante los años. Amén, hermanos. Y durante las horas y minutos. Amén. Entonces, no es que esté exagerando, lo que pasa es que esa es una intimidad con el Señor, que usted lo tenga en su pensamiento, que usted lo tenga en su corazón. Usted cuando tenga una intimidad con el Señor, usted cuando se vaya alejando de Él, lo va rápido, se va a dar cuenta en cuanto a usted, porque es probable que nos alejemos de Él, porque hay cosas que hacer en el mundo, las cosas, la vanidad, la vanagloria, todo eso, y más si nos estamos orillando más esas cosas, si nos estamos desviando. Amén. Pero vamos a seguir leyendo para entender la palabra más.
Vamos a Isaías 54. Amén. Isaías 54. Isaías 54, 5. Amén. Mira lo que dice. Pues tu Criador será tu marido. Pues tu Criador será tu marido. El Señor de los ejércitos celestiales es su nombre. Él es el Redentor, el Santo de Israel, el Dios de toda la tierra. Tu Criador será tu marido. Nuestro Criador es nuestro marido. Estamos comprometidos con el Señor. Amén. Entonces, hermanos, ¿cómo es que vamos a conocer al Señor en intimidad? ¿Cómo es que vamos a conocer al Señor en intimidad? Déjenme, le doy otro versículo para la gloria del Señor. Amén. ¿Cómo es que vamos a conocer al Señor en intimidad? ¿Cómo vamos a saber que estamos en intimidad con Él? ¿O cómo entender cómo vamos a empezar, cómo va a conocer usted al Señor? Hay una palabra donde dice que el Señor quiere que nosotros le conozcamos y le entendamos. No, Él nos entiende a nosotros. En veces nosotros queremos que Él nos entienda a nosotros, pero Él ya nos entiende a nosotros. Nosotros somos los que tenemos que entender al Señor. Tenemos que acercarnos al Señor. Hermanos, muchos están dejando al Señor, lo de la apostasía. Muchos están dejando al Señor, lo están abandonando. Es más, nosotros mismos podemos estar lejos de Dios pensando que estamos con Él, pensando que estamos cerca y no lo estamos. ¿Por qué? Porque nos estamos desviando, porque nos estamos orillando a ciertas situaciones que nos están alejando de la comunicación, de la intimidad. Amén, del acercarnos al Señor, de la palabra, de la oración, del ayuno, amén, de hablar con el Espíritu Santo, de platicar con Él, amén. Cuando usted se sienta lejos del Señor, oríllese un rato. Amén. Vaya a la intimidad con el Señor. Vaya unos días. Amén. Si está muy ocupado, muy ocupada y siente que está lejos del Señor, amén, tómese un tiempo para dedicárselo al Señor, para que usted regrese al Señor. Pero mire lo que pasaba con Israel. Venían al Señor, el Señor les mandaba pruebas, adversidad, porque el Señor, esto no lo estamos entendiendo. Hay algo que no estamos entendiendo aquí. ¿Sabe qué es? Que demostrará el Señor en esta mañana. Es que Él nos manda pruebas, nos manda situaciones difíciles. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo nos desenfocamos, porque usted y yo nos alejamos del Señor, nos orillamos, nos desenfocamos, nos salimos del camino. Entonces ya no... Cuando pasa eso, cuando sucede eso, que nos orillamos, nos desenfocamos, nos salimos del camino del Señor, pues no estamos en intimidad con Él. Entonces el Señor se da cuenta, amén, como se daba cuenta con el pueblo de Israel. Entonces Él manda cualquier situación a su vida, porque nosotros no estamos entendiendo el amor del Señor, amén, no estamos entendiendo su amor. Pensamos que la disciplina, que las pruebas, que las enfermedades, que las angustias, que la muerte, pensamos que esas cosas que nos quitan nuestras cosas materiales o cosas así, o nos quitan nuestra salud, pensamos que el Señor no nos ama, que ya no nos quiere, que ya nos abandonó, que no está con nosotros, pero es que ese es el amor del Señor. Acuérdese, hay unos versículos donde habla que Israel se orillaban otros dioses, se iban tras las naciones, tras sus costumbres, o sea, ellos se desenfocaban y dejaban al Señor. Nosotros podemos desenfocarnos en cualquier momento, en su vanidad, en su vanagloria, en su orgullo, por medio de su trabajo, por medio de sus afanes, por medio de riquezas que usted puede tener materialmente. Por medio de eso, usted se puede desenfocar y orillarse del Señor, pero el Señor es tan bueno y tan hermoso y Él es tan amoroso, amén, Él tiene tanto amor
que lo quiere atraer a usted. Dice la palabra que con cuerdas de amor, con cuerdas humanas de amor nos atrajo a Él. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando pasan esas situaciones de enfermedad, situaciones difíciles, es porque el Señor lo está trayendo, lo está regresando al camino, porque se salió del camino, porque se orilló, porque se desenfocó del Señor, porque se alejó de Él. Israel se desenfocaba muchas veces de Dios, orillándose tras otras cosas, tras la vanidad, tras las cosas de la tierra, tras otros dioses. Ni cuenta se daban, como nosotros en veces ni cuenta nos damos, pero el Señor nos atrae, ya viene una prueba, viene una enfermedad, viene una situación difícil, algo está sucediendo que venimos corriendo al Señor como Israel, venimos corriendo, Señor, me está pasando esto, ay, 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 el ay. Viene el ay, sufrimiento, ay, llorar, ay, Señor, me duele, ay, Señor, viene eso. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor era lo que quería escuchar. Ese ay, ese clamor, Él quería escuchar. ¿Por qué? Porque usted se estaba alejando de Él. Estaba tal vez dejando la oración, estaba alejándose de su palabra, estaba alejándose de la iglesia. Entonces el Señor mira y dice: hija mía, hijo mío, amén. Entonces nos atrae otra vez a Él. ¿Cómo? Por medio de esas situaciones, porque cuando algo pasa que no nos gusta o que alguna situación difícil, venimos corriendo al Señor, luego buscando de Dios, más nosotros los cristianos, amén. Si estamos en otras situaciones, pero nos pasa algo allá, venimos: Señor, ayúdame, perdóname, ¿verdad? Me alejé de la iglesia, me alejé de esto, perdóname, Señor, aquí estoy. Quiero otra vez volver al camino. Amén. Entonces eso pasa. Pero nosotros no entendemos algo que el Señor me estaba mostrando, amén, en esta mañana, es que no entendemos su amor. Pensamos que nos está yendo muy mal porque Dios es malo, porque muchas cosas horribles que hablan del Señor, amén, pero no es eso, es el amor de Dios, porque dice su palabra que Él es celoso, y cuando Él mira una situación que nosotros nos estamos alejando de Él, amén, entonces el Señor de alguna o de otra manera, por su amor, nos va a traer a Él, de alguna o de otra manera, como hizo con Israel, amén. Y aún así el Señor lo va a traer a Israel, amén. Pero ese es otro tema. Entonces quería ir a Primera de Corintios 2, 9 al 12. Entonces entendamos, hermanos, el amor de Dios. Aunque a usted le esté yendo muy mal, examínese y vea que es porque el Señor lo ama. Si le está yendo mal, es porque usted no se ha examinado y porque no se ha dado cuenta que se ha alejado del Señor y que el Señor lo quiere atraer a Él otra vez o volver a traer al camino. Por eso le están pasando situaciones difíciles. Amén. Entonces usted tiene que venir al Señor. También otra cosa que yo entendí es que si nosotros estuviéramos diario, continuamente en intimidad con el Señor, como novia de Cristo que somos, si estuviéramos diario en intimidad con Él, diario, hermanos, diario, a cada rato en oración, orar sin cesar, dice la palabra del Señor. Si estuviéramos, no nos pasarían tantas cosas tan difíciles que pasan en nuestra vida, porque el Señor, nuestro Hacedor, nuestro esposo, nos está cuidando, amén. Y aunque vinieran esas enfermedades, esas situaciones, esa pobreza, lo que sea, el Señor nos sacará y nos sacaría de esa situación lo más pronto posible, porque Él es nuestro marido. ¿Qué marido no ama a su esposa? Amén. Y si la ve en una aflicción, alguna situación, el marido va a estar preocupado por ella, va a estar el marido que ama a su esposa, cuando ve a su esposa sufrir por los hijos o por cualquier cosa, él va a estar preocupado, va a estar preocupado y va a estar angustiado por ella y va a tratar de hacer lo posible por ayudarla en lo que él puede. Así es el Señor. Cuando usted está en intimidad, en comunicación con él va a estar allí para ayudarle. Pero si usted se aleja y se va o se divorcia de su marido, amén, usted, mujer, pues que el marido ya
¿Qué va a hacer? Si la mira en una situación difícil, pues se va a entristecer, pero ayudarla o algo, tal vez lo va a hacer, pero no de la misma manera que si usted lo busca en intimidad y no lo deja. Amén. Así es el Señor, así es la intimidad con el Señor. Entonces tenemos que buscarle al Señor. Amén. Vamos a leer, hermanos. Mire qué lo va a llevar a la intimidad con el Señor. Mire, vamos a leer en Primera de Corintios 2, 9 al 12. Amén, para terminar. Dice, a eso se refiere la escritura cuando dice, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que le aman, para su novia, para su amada, para su esposa. El Señor tiene preparadas grandes cosas, maravillosas y hermosas y misteriosas para los que le aman, para los que le buscan en intimidad y en comunicación con Él por medio del Espíritu Santo. Dice, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Dios tiene preparado grandes cosas hermosas para los que le amamos. Amén. Mire lo que dice el 10. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló. Amén. Esas cosas por medio de su Espíritu. Amén. Pues su Espíritu investiga todo a profundo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Hermanos, aquí hay una perla hermosa, lo profundo, lo secreto de Dios, los pensamientos del Señor, los sentimientos del Señor. El Espíritu Santo es el que lo examina. Y mire, lo que viene más adelante es más hermoso, porque nosotros tenemos el Espíritu del Señor. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a conocer la mente del Señor? ¿Cómo vamos a conocer el corazón del Señor, sus sentimientos, sus pensamientos? Por medio de su Espíritu. Amén. Mire qué hermoso lo que viene, dice el 11. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona, excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios, excepto el propio espíritu de Dios. Hermano, nadie puede conocer mis pensamientos y mis sentimientos más que yo misma. Yo, mi espíritu, es el que va a conocer mis pensamientos y mis sentimientos. Y ahora que tengo al Señor y que usted tiene a Dios, Dios conoce sus pensamientos y sus sentimientos. Amén. El Espíritu Santo lo escudriña todo, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿quién puede? Aquí dice la palabra del Señor, aquí dice, ¿quién puede conocer la mente del Señor y el corazón de Dios? Amén. Pues nosotros, por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo va a tener esa intimidad con Dios? ¿Cómo va a conocer a Dios? Por medio de que usted tiene adentro de usted el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Es como vamos a conocer todos los misterios y las cosas hermosas que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Entonces, ¿cómo va usted a tener una intimidad con Dios? ¿Cómo lo va a conocer? ¿Cómo va a saber sus pensamientos y sus sentimientos? Por medio de que el Espíritu Santo que vive dentro de usted se los va a revelar, se los va a enseñar, amén, le va a decir lo que el Señor quiere, le va a decir lo que al Señor le agrada, le va a decir lo que el Señor desea que usted tenga, que usted quiera, que Él quiere que usted haga o lo que sea. Amén, por eso debemos de andar en obediencia y en comunicación con el Señor. Esto es algo maravilloso. Es algo hermoso tener al Espíritu Santo y tener una intimidad con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos va a decir, esto le agrada a Dios, esto no le agradó a Dios. Amén. El Espíritu Santo nos va a decir, mira, Dios quiere esto, Él le agrada esto, Él ama esto de ti o de ti.
o de usted. Amén. Él, mira, esto que hiciste a Dios no le agradó. ¿Por qué? El Espíritu Santo nos lo va a decir, porque Él conoce los pensamientos de Dios y conoce los sentimientos de Dios, pues es el Espíritu de Dios. Porque como usted tiene un espíritu adentro de usted y yo tengo mi espíritu propio adentro de mí y conozco lo que está dentro de mí y nadie más lo conoce más que yo y Dios. Así Dios tiene un espíritu dentro de Él, pero Él nos ha dado su espíritu a nosotros. A nosotros nos lo ha mandado a nosotros. Mire qué maravilloso. Él nos ha mandado su espíritu de Él a nosotros para cuidarnos, para educarnos, para ayudarnos, para consolarnos, para disciplinarnos, para vivir una vida con Él. Amén. Pues esto es lo que el Señor me mostraba en esta mañana para compartirla con todos ustedes, de que si usted quiere tener una intimidad con Dios, usted tiene que prepararse en conocer a Dios. Y por medio del Espíritu Santo que tiene que vivir dentro de usted, usted va a conocer la mente, los pensamientos, va a conocer los sentimientos del Señor. Amén. Y como dice aquí, que me gustó mucho en el 9, amén, que dice que Dios tiene preparado para los que le aman, o sea, para los que lo buscamos en intimidad. Entonces, tenemos que tener una intimidad antes de irnos con el Señor. La novia del Señor, la novia de Cristo, tiene que conocer a su amado, tiene que conocer a su marido, a su hacedor. Amén, por medio del Espíritu Santo. La novia de Cristo tiene que tener al Espíritu Santo dentro de ella y conocer los pensamientos y el corazón del Señor, como David. Amén. David nos revela en muchas de los salmos muchas cosas de Dios, porque David tenía el Espíritu de Dios dentro de él. Amén. Entonces, Él nos revela muchas cosas que Él conoció del Señor en ese tiempo, en Él, porque el Espíritu estaba dentro de Él y Él conocía al Señor. También Moisés. Amén. Porque Él tenía una intimidad con el Señor. Amén. Lo miraba cara a cara. Entonces, Dios les bendiga, hermanos. Gracias por escuchar los mensajes. Por favor, compártalos y le aconsejo en el Señor que tenga una intimidad con Él, que lo busque en todo tiempo, porque la novia está enamorada de su amado, de su hacedor, y se va a ir con Él. La novia y el Espíritu dicen, ven, 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 Señor Jesús, porque quieren estar con Él y porque lo conoce y porque quiere estar con su esposo amado. Dios me los bendiga y gracias por escuchar este mensaje.